Si te gusta la novela histórica, quédate. Muy buenas fareros, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de La última reliquia de Rodrigo Costoya, un libro que combina aventura, historia y una buena dosis de misterio. La última reliquia es una novela francamente interesante que nos lleva al siglo XVI bajo el mandato de Felipe II y se apareja la historia, se articula alrededor de las dos grandes empresas del rey. Por un lado, la idea de derrotar a su archienemiga, la reina Isabel de Inglaterra, estamos hablando lógicamente de la Armada Invencible, y por otro lado, otra gran empresa del rey que es recuperar las reliquias del apóstol Santiago supuestamente alojadas en la catedral. No quiero hablar de personajes, ni siquiera acercarme a nada que pueda asomarse a desvelaros algo de la novela, pero sí os voy a contar por qué me ha gustado el libro, los temas de los que trata, el ritmo, la profundidad y, en definitiva, por qué es una novela que os recomiendo. En primer lugar, es una novela que podríamos empezar a decir que tiene cierto empaque. Yo no diría que es una novela larga, son alrededor de... no llega a 650 páginas más o menos en ese entorno. Es un libro que se lee muy bien, es un libro que además combina muy bien las historias, las entrelaza muy bien, luego hablamos de eso. Un libro perfectamente asequible y para mí el típico libro que me gusta leerme en verano. De hecho, cuando me pasé por la librería y vi que tenían este de Costoya, me apetecía mucho porque comentando, he vivido y he comentado con el autor cómo se ha ido desarrollando la novela y cómo la tenía de madura y cuándo la iba a sacar, pues me apetecía mucho leerla. Y es un libro que, como digo, a mí me gusta mucho de lectura de verano. Típico libro que está siempre en el coche, que está siempre en la mochila y que al final consigues leerte de un tirón y de un plumazo casi, porque cuando hablo de un tirón me refiero pues en una semana o en unos días, pero que al final es una lectura que va muy seguida porque consigue mantener muy bien la intriga, consigue mantener muy bien ese punto alto de tenerte enganchada a la novela, y una novela que, ya os digo, aunque tiene cierto empaque, una novela muy fácil de leer y que se lee muy bien, como debe ser una buena novela histórica, en mi opinión. Sobre el autor, sobre Rodrigo, yo tengo que decir que no soy imparcial con Rodrigo. Rodrigo es un grandísimo amante también de la figura de Cristóbal Colón, ha escrito Porto Santo, que es una novela que hemos comentado también en el canal, os dejo el enlace pues por aquí en alguna etiqueta o abajo en los comentarios. Y como os digo, un grandísimo amante de la figura de Cristóbal Colón, que ha novelado también en este otro libro, y un autor que, si bien es cierto que yo no soy del todo imparcial con él, creo que es un autor que todavía no ha manifestado todo el reconocimiento que se merece. Creo que está escribiendo buenísimos libros, que en parte le ha pasado como a Santiago Posteguillo, que cuando escribió la trilogía de Escipión no le conocía a nadie, desde mi punto de vista su mejor libro, no le conocía a nadie, y fue tiempo después cuando la gente se empezó a dar cuenta de la categoría del autor. Y yo creo que con Rodrigo pasa algo parecido. Rodrigo ahora mismo está escribiendo al nivel de las novelas buenas de Reverte. Rodrigo ahora mismo está escribiendo mejor que las últimas novelas de Reverte, donde desde mi punto de vista ya ha sacado la churrera y ya está escribiendo no al tuntún, pero no con la calidad que escribía antes. Lo que voy a decir, soy consciente de lo que estoy diciendo. Yo creo que Rodrigo Costoya está escribiendo mejor que Santiago Posteguillo en este momento. Yo no sé si Santiago tiene prisa por sacar toda la trilogía de Julio, o sea, la sexalogía, yo creo, de Julio César, que van a ser 6 libros, y a lo mejor Rodrigo, bueno, pues le está dedicando mucho más mimo y mucho más cuidado a los libros y lógicamente está tardando más, pero desde mi punto de vista, no digo que la última reliquia sea mejor que la trilogía de Escipión o que las legiones malditas, porque desde mi punto de vista, como sabéis, es de los mejores libros de novela histórica, pero yo creo que ahora mismo, si os estáis leyendo Revertes o si os estáis leyendo Posteguillos, dadle una oportunidad a Rodrigo porque creo que no os va a decepcionar. Es un autor que está escribiendo muy muy bien y que creo que el tiempo hará justicia a la calidad literaria que tienen sus libros. Sobre la temática del libro, la temática de La última reliquia,
como digo, se combinan dos grandes historias, que son las que sirven de cimientos para la novela, que son, por un lado, la Armada Invencible y por otro, las reliquias del apóstol Santiago en la catedral. A partir de ahí aparecen diferentes personajes en escena, y cosas que me gustan mucho de esta novela en particular y de cómo escribe Rodrigo. Bueno, pues por un lado la parte de novela histórica, que a mí me gusta mucho, es decir, aprendes mucho sobre la historia de Santiago y aprendes mucho sobre la historia de España en lo que a Armada Invencible se refiere, con Álvaro de Bazán al principio, con todo el desarrollo de la empresa, con las dificultades que han tenido. Aparece Drake en escena, aparece la toma de La Coruña con toda la intervención de María Pita, o sea, todo lo que... heroínas por el camino. La figura de la mujer además tiene un papel que a mí me gusta mucho dentro de esta novela, la ensalza para bien, sin caer en ese... parece que feminismo encorsetado y forzado que algunos otros autores buscan cuando meten una mujer en el libro. En este caso es historia, hablamos de María Pita, que por cierto... leos el libro si queréis también saber la historia y el verdadero nombre de María Pita. Y también muy interesante eso, aprender esas dos partes de la historia, que es lo que te llevas con la novela histórica, que además de leer una novela entretenida aprendes de historia, y luego toda la parte de las reliquias de Santiago, que tiene un punto, bueno, algunos de mis familiares cercanos y amigos que han leído la novela le ha parecido un poco hereje toda la parte de cómo cuestiona la realidad de los restos de Santiago en la catedral, ¿no? Y cómo cuestiona cómo Santiago ha llegado a ser lo que es y toda la historia, pero a mí personalmente no me parece hereje ni mucho menos, y bueno, me parece entretenido y en cualquier caso enriquecedor, eso por un lado. Y por otro, muy interesante también, esto lo hace muy bien Posteguillo y parece que es una tendencia dentro de la novela histórica, lo hace también Reverte, que es... y no por ello es malo, porque lo hagan muchos, o sea, al final no deja de ser una técnica literaria, de entrelazar las historias de los personajes en capítulos pequeños, en el que nos van llevando de uno a otro, subiendo un poco la intriga, subiendo el interés, hasta que muchas veces incluso dices, joder, qué cabrón, no me dejes aquí, ¿no? Bueno, diferentes personajes de la novela que se van entrelazando las historias, que nos las van contando de una en una y que va consiguiendo mantener ese interés en el hilo argumental de cada una de las diferentes subhistorias a lo largo de todo el libro. Y bueno, tiene valles, lógicamente, y tiene picos, pero yo creo que lo hace muy bien a lo largo de toda la novela y que consigue llevarte entrelazando diferentes historias hasta que lógicamente se juntan a lo largo de todo el libro. Y joder, un libro de esta contundencia y de este tamaño pues no es fácil mantener el interés a lo largo de todo el libro, con lo cual punto muy positivo también para Rodrigo, y creo que lo hace muy bien en esta novela. Temas que trata la novela con un poquito más de profundidad, ya no estoy hablando de Armada Invencible y la historia de las reliquias, sino temas que se tratan en un segundo plano, que son denominador común a lo largo de la novela en los diferentes personajes, y que, salvando las distancias, pues me recuerda también a ese punto que tiene a lo mejor Víctor Hugo en Los Miserables, de mantener subdebates, ¿no? Uno de ellos es el debate entre la fe y la razón, que sobre todo cuando se lleva toda la parte de las reliquias, pues los diferentes personajes se encuentran en ciertos debates. Pues por un lado, toda la historia de la peregrinación de Santiago, la posible existencia de verdad de las reliquias en Santiago, esa sospecha de que la historia puede no ser así, y ese debate al que Rodrigo lleva a los personajes pues es muy interesante a lo largo de la novela. Otro tema que es común a lo largo a lo largo de casi todos los personajes, diría, es el tema de la lealtad, también muy interesante. Lealtad a Dios, lealtad a los superiores, lealtad a los amigos, lealtad a uno mismo. Es un tema que yo creo que también es denominador común, no sé si buscado o no, entiendo que sí, pero que en cualquier caso dar cierta profundidad a las historias y a los personajes hace que la novela pues tenga todavía más empaque y la lea uno quizá de forma más detenida, más pausada, buscando un poquillo más el detalle, y lo veo también muy interesante ese debate interno.
Y luego, por último, un tema que ya sí que es común a Rodrigo y que creo que es una filosofía de vida casi, que es, también se encuentra en todos los personajes, o muchos de ellos, que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la luz, la búsqueda de encontrar, destapar y mostrar qué es lo que realmente pasa, cuál es la verdad de los hechos, qué es lo que realmente se esconde detrás de las tradiciones o detrás de todo lo que ha pasado. Y bueno, quizá sea algo que hay que buscarlo un poquito más, pero que desde luego el propio libro rezuma de principio a fin. Bueno, que yo creo que es algo también que viene de la parte de Cristóbal Colón, ¿no? De encontrar qué es lo que hay de verdad en la historia, ¿no? Qué es lo que ha pasado, que realmente no lo sabemos, y que desde luego impregna también esta novela y se percibe a lo largo, yo creo, de la obra de Costoya. Y dos cosas más que me han gustado de la novela, y con esto ya termino. Por un lado, como gallego, pues la ambientación en Santiago. Yo creo que Santiago es una ciudad que no se ha explotado nada, ni en cine ni en literatura prácticamente, y es una ciudad con tanta historia, tanto el propio Santiago como sus alrededores, Finisterre, todas las historias de las conquistas o de los intentos por repeler las conquistas vikingas al lado de Santiago, en Catoira, etc. Y desde luego con Padrón, con el río como protagonista. Con lo cual toda esa parte de la historia de Galicia a mí me resulta muy interesante y muy agradable. Lógicamente toda la parte de novela histórica que mencionaba antes, de aprender, aunque Rodrigo mezcle realidad y ficción, hay hechos históricos en los que se ambienta y en los que se basa el libro, y es muy interesante, ¿no? Toda la defensa más bien de La Coruña me ha parecido preciosa también en la novela. Y al final yo creo que en esto se resume la novela histórica. A mí me gusta me gusta ir a la fuente, me gusta leer los clásicos, pero en muchos casos es tedioso, es complejo, y salvo que seas un experto en un tema, ir a la fuente es complicado y es arduo. Y la verdad es que la novela histórica es entretenida, te llevas todo eso, y es lo que hace que para mí sea un género muy agradable de leer. Y con esto terminamos. La última reliquia, de Rodrigo Costoya. Como digo, una novela francamente interesante que os invito a leer. Muchas gracias por llegar hasta aquí, dale a like, suscríbete, déjame en los comentarios si conocías a Rodrigo, si os habéis leído algo de su obra, si ya os habéis leído La última reliquia, y nos vemos en próximos vídeos.